gobiernos radicales en Chile, que se desarrollaron entre 1938 y 1952, representan un capítulo crucial en la historia política del país. Este periodo estuvo marcado por la búsqueda de reformas sociales y económicas en un contexto de agitación social y crisis económica. Todo comenzó tras la crisis de 1931, que dejó al país en un estado de inestabilidad. En medio de este caos, el Partido Radical emergió como una fuerza política clave, consolidándose como un actor relevante en la lucha por el cambio. En 1938, Pedro Aguirre Cerda asumió la presidencia, liderando la coalición de izquierda conocida como el Frente Popular. Su gobierno se enfocó en el desarrollo económico e implementó reformas significativas, como la creación de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. También promovió políticas de educación pública, buscando alfabetizar y empoderar a la población. En 1941, Chile atravesaba un periodo de gran agitación social, especialmente en la región carbonífera, donde las huelgas laborales, alentadas por el Partido Comunista, llevaron a una crisis en la producción del carbón. Ante esta situación, el presidente encargó al general Jorge Verguño Meneses un estudio sobre la realidad en las minas. Su informe reveló que la agitación no solo era el resultado de las precarias condiciones laborales, sino también de la influencia del Partido Comunista, que controlaba los sindicatos y utilizaba tácticas de presión para obtener beneficios. La publicación parcial de este informe en medios como El Mercurio y El Sur generó un intenso debate en el Congreso, pero también tuvo graves consecuencias para Verguño, quien, a pesar de ser elogiado, vio su carrera truncada. Lamentablemente, la vida de Aguirre Cerda se apagó prematuramente el 25 de noviembre de 1941, durante su mandato. Su muerte dejó un vacío de poder y llevó a la sucesión de Juan Antonio Ríos, quien continuó con las reformas de su predecesor entre 1942 y 1946. Ríos enfrentó presiones internas, especialmente por el crecimiento del comunismo y la influencia de la Segunda Guerra Mundial en la política chilena. En medio de esta agitación, surgió el enigmático Grupo de Oficiales Selectos, GOS, una especie de logia militar compuesta por oficiales que compartían lazos de amistad con Ríos. Este grupo buscaba influir en la política del país y fue visto con preocupación, ya que se consideraba un respaldo militar al gobierno y un riesgo para la disciplina institucional. Cuando el nuevo ministro de Defensa, general Arnaldo Carrasco, intentó disolver el grupo de oficiales selectos, la situación generó tensiones dentro del ejército. La purga de oficiales y la reubicación de algunos miembros del GOS crearon un ambiente de desconfianza y resentimiento en las Fuerzas Armadas. La combinación de la agitación laboral, la influencia comunista y la respuesta militar del gobierno creó un ambiente de conflicto que afectó la estructura y moral de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, su gobierno se vio interrumpido por su fallecimiento el 27 de junio de 1946, lo que nuevamente obligó a una transición política. Después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina vivió importantes transformaciones políticas y sociales que también impactaron a Chile. En Brasil, un golpe militar derrocó a Getúlio Vargas en 1945, mientras que en Venezuela,
Isaías Medina fue reemplazado por Rómulo Betancourt, quien también enfrentó un golpe militar. En Argentina, Juan Domingo Perón surgió en medio de grandes huelgas en 1946. En Perú, un gobierno derechista liderado por Manuel Odría tomó el poder en 1948, y en Colombia estalló el Bogotazo, un violento enfrentamiento entre liberales y conservadores. Bolivia vivió una revolución en 1952 con Víctor Paz Estenssoro al mando, y en Cuba, Fulgencio Batista fue derrocado por Fidel Castro. A nivel global, Francia enfrentaba revueltas coloniales en Indochina y Argelia, y Japón seguía bajo ocupación estadounidense. En 1946 comenzaron los juicios de Nuremberg y se establecieron nuevas dinámicas económicas, como el Plan Marshall. La Guerra Fría también afectó a Chile, que se mantuvo relativamente estable a pesar de las presiones externas. Los presidentes radicales, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, enfrentaron crecientes tensiones, especialmente por el papel de los comunistas en el gobierno. El 4 de noviembre de 1946, Gabriel González Videla asumió la presidencia de Chile, acompañado de un gabinete que incluía a 3 miembros del Partido Comunista. Sin embargo, entre 1947 y 1949, la situación en el país se volvió tensa, con el gobierno lanzando una intensa campaña anticomunista. Para controlar la creciente agitación social, el gobierno utilizó a las Fuerzas Armadas, desplegando unidades en las zonas mineras para reprimir huelgas. ¿Qué mejor que sea el propio presidente de la República de la época, don Gabriel González Videla, que explique la situación que se vivía en esos tiempos turbulentos? Mi debilidad por haberlo llevado al gobierno me costó lo siguiente: que esta gente, en el fondo, ¿qué pretendía? ¿Cuál era la táctica? ¿Qué significaba la táctica del comunismo en el mundo de tratar de mezclarse con los partidos democráticos, los partidos burgueses? Era precisamente conseguir el poder por la vía electoral, tal como pasó con Allende, para después desde arriba apoderarse del poder. Efectivamente, aprovechando las enormes ventajas que ellos tenían en los ministerios, fueron preparando la sublevación de las minas de carbón, para el cual dotaron de alimentos y de elementos para mantenerse unos 4 o 5 meses. Y cuando yo me vi obligado a parar sus pretensiones, a detener, digamos, los ataques que hacían especialmente el Partido Socialista, ellos me contestaron con una huelga general y una huelga especialmente en el carbón, en el salitre y en el cobre. Entonces tuvo el coraje de ir a las minas. Yo inmediatamente, cuando vi esta situación, me di cuenta de una cosa muy clara: que no era el Partido Comunista chileno el que me estaba dirigiendo a esta revolución interna del país, también con tanta táctica y con tanta ratificación, sino que esto venía de afuera. Venía precisamente del Cominform, venía de Rusia, donde incluso tenía sus delegados aquí en Santiago para dirigirlos. Entonces trataron de llevar esta Guerra Fría a Chile y trataron de obligarme a mí a que la siguiera. Y como yo rotundamente me negué, entonces en ese momento ellos desencadenaron aquí en Chile esta verdadera guerra del terror, que yo solamente pude pararla gracias a la lealtad y a la eficiencia con que actuaron las Fuerzas Armadas en Chile. En 1948, González Videla se distanció de los comunistas y promulgó la Ley de Defensa de la Democracia, que ilegalizó al Partido Comunista, llevando a la formación de grupos anticomunistas como la Acción Chilena Anticomunista, ACHA, que buscaban combatir cualquier iniciativa comunista. La polarización entre comunistas y anticomunistas afectó a la sociedad chilena y a las Fuerzas Armadas. Se descubrió una confabulación llamada Patitas de Chancho, donde suboficiales planeaban derrocar al gobierno para restaurar a Carlos Ibáñez. El plan fue desbaratado y varios conspiradores fueron arrestados. El gobierno también enfrentó desafíos de los sindicatos, culminando en la Marcha del Hambre de 1951, que buscaba protestar contra la situación económica. Días después, 2 líderes sindicales fueron cerrados en un evento que resultó ser un simulacro para crear un clima de insurrección. En el contexto de la Guerra Fría, Chile se alineó con Estados Unidos, firmando tratados de asistencia mutua y enfrentando desafíos económicos.
especialmente relacionados con los precios del cobre. A pesar de las críticas, la ayuda estadounidense permitió modernizar las Fuerzas Armadas chilenas, aunque también generó preocupaciones sobre la dependencia del país. El general Guillermo Barrios Tirado, ministro de Defensa entre 1947 y 1952, enfrentó un estancamiento en el personal militar con un crecimiento mínimo en la Armada y el Ejército, mientras que la Fuerza Aérea tuvo un incremento más notable. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas también comenzaron a consolidar su presencia en la Antártica, inaugurando la base naval Arturo Prat en 1947 y la base Bernardo O'Higgins en 1948, donde González Videla se convirtió en el primer mandatario en pisar el continente antártico. En cuanto al equipamiento, la Armada modernizó su flota, incorporando cruceros y nuevos buques de guerra que mejoraron su capacidad de patrullaje y defensa marítima. Estos buques, junto con avances en navegación y combate, fortalecieron su operatividad. La Fuerza Aérea recibió una variedad de aeronaves, como cazas North American P-51 Mustang y aviones de transporte Douglas C-47, ampliando su capacidad de respuesta y logística. El ejército, por su parte, modernizó su equipamiento con material de guerra estadounidense, incluyendo fusiles Garand, ametralladoras Browning y vehículos blindados, lo que permitió una mejor preparación y capacidad operativa. También se establecieron nuevas escuelas, como la de unidades motorizadas y la Academia Politécnica Militar, para formar a los oficiales en las últimas técnicas y tecnologías. A pesar de estos avances y del aumento en el equipamiento, el ejército enfrentó desafíos en la moral y motivación de sus efectivos y había preocupaciones sobre la infiltración política. La modernización de las Fuerzas Armadas, junto con la colaboración con Estados Unidos, contribuyó a un desarrollo más integrado y a una mayor capacidad de defensa nacional, asegurando la soberanía chilena, especialmente en la Antártica. La participación militar en los gobiernos radicales de Chile. La participación militar fue crucial en este periodo de agitación social durante los gobiernos radicales. Los movimientos obreros y laborales crecían y el gobierno buscaba mantener el orden. Gran número de altos oficiales desempeñaron roles clave en el gobierno. Entre ellos, durante el de Juan Antonio Ríos, los generales de división Óscar Escudero Otárola y Arnaldo Carrasco en el Ministerio de Defensa y Froilán Arriagada en el de Economía. Junto a ellos, el vicealmirante Immanuel Olger. Todos juntos enfrentaron la presión de movimientos sociales y garantizaron el apoyo militar al gobierno. Con González Videla actuaron decididamente desde el Ministerio del Interior los vicealmirantes Raúl Alar Pinto y Vicente Merino Bielich, que jugaron un papel clave en la contención de las huelgas. En apoyo de los anteriores, fue fundamental para el gobierno la labor de los generales de división Guillermo Barrios Tirado y Ramón Cañas Montalva, ambos desde el Ministerio de Defensa, garantizando así la lealtad de las Fuerzas Armadas. En el control de las huelgas se destacaron el general Santiago Danús Peña y el almirante Alfredo Hoffmann como comandante de las fuerzas militares para enfrentarlas. Los militares no solo ocuparon cargos en el gabinete, sino que también jugaron un papel fundamental en el control de los transportes y ferrocarriles. Generales como Roberto Larraín Gundián y Miguel Quesada Calvo aseguraron la continuidad operativa de sectores críticos. Las autoridades civiles a menudo otorgaron facultades extraordinarias a los militares para enfrentar la crisis social. Los consejos militares se convirtieron en espacios clave para la toma de decisiones, donde los altos mandos discutían la seguridad y el orden público.
La relación entre civiles y militares era compleja. Si bien los presidentes buscaban apoyo militar, también tenían que manejar las tensiones que surgían de la creciente influencia de las Fuerzas Armadas en la política, que no hicieron otra cosa que apoyar a los gobiernos para mantener el orden y la seguridad del país.